Los fariseos y los publicanos estaban en puntos diferentes de la escalera religiosa. Por un lado, los fariseos estaban en la parte superior, eran respetados por ser líderes religiosos, eran personas que intentaban guardar todos los mandamientos y eran destacados en el pueblo de Israel por el modelo religioso y la santidad de aquella época. Los publicanos eran odiados por los judíos, pues ellos eran cobradores de impuestos y muchos de los cobradores de impuestos abusaban de ese puesto y cobraban al pueblo, les robaban más de lo que el Imperio Romano les pedía, ¿verdad? Eso llevó a ser odiados entre el pueblo. Esta parábola nos recuerda que no solamente la vemos en la Biblia en ese tiempo, sino que podemos ver que en la actualidad también podemos presentar este tipo de problemas que vamos a ver a continuación conforme al estudio. En la parábola podemos observar a estos dos hombres con dos oraciones distintas y con dos resultados distintos, uno para salvación y otro para perdición. En el cual veremos el pecado que se nos presenta como el orgullo y el yo en la primera oración. Vamos a la oración del fariseo. Voy a volver a leer el versículo 11 y 12 si gustan acompañarme en su Biblia. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. La oración del fariseo que está presentando no es con un corazón correcto. Vemos que comienza a cubrir de cierta manera sus pecados, ¿verdad? Porque no está confesando sus pecados, está protegiéndose con los de otros. Entonces, eso no es tener una oración correcta delante de Dios. Pero ni los suyos propios ha podido confesar. Y eso lo podemos ver claramente delante de una persona que puede llegar a ser soberbia, ¿no? Y el verdadero peligro de la soberbia dentro de uno es que nos impide ver la verdadera posición en la que estamos delante de Dios. Porque, yo reflexionaba, ¿no? Y decía, aquí confesándome, decía, he llegado a orar así, ¿no? Como, Señor, perdóname porque, Señor, no soy como esta persona, pero no peco en esto, ¿no? Y en realidad sí peco en otras cosas y no soy mucho mejor que esa persona, ni me justifica el que yo no haga ese pecado. Entonces, eso nos hace pensar, eso me hacía pensar en que realmente en qué posición estamos cada que oramos. Realmente es una oración correcta delante de Dios, que estamos mostrando nuestros pecados o solamente estamos cubriéndolos como este fariseo, ¿no? También algo que lleva a la soberbia es pensar que todas las cosas, lo que hacían los fariseos es que ellos pensaban que cumplir la ley era lo mejor, ¿no? Ya estaban delante del Señor haciendo lo correcto o ya con eso era suficiente. Y eso es lo que pasa con la soberbia también, que nos hace pensar que cumpliendo las tareas ante el público interno entre nosotros, estamos bien, ¿verdad? Pero debemos de siempre llevar nuestra oración y nuestra vida a hacernos la pregunta si nuestro corazón está completamente
arrepentido y si está siendo humilde delante del Señor, ¿no? Vemos también otra situación delante de la oración, que es el yo. Yo te doy gracias porque no soy como otros, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. El yo es peligroso delante de nuestra oración porque nos hace caer solo en nuestros deseos, ¿no?, de uno mismo, y olvidar la voluntad de Dios. Y eso nos puede llegar a llevar a erróneamente la idea de la superioridad espiritual. Esta misma actitud conduce a la larga un desprecio por los demás. A la luz de la parábola quedan expuestos dos pecados que debemos evitar. El primero es la falsa actitud de la superioridad espiritual y el olvido de nuestra condición como pecador. La soberbia y el orgullo también nos hace olvidar nuestra condición como pecadores, ¿no? Presentarnos como puros delante del Señor cuando realmente puede que no lo estemos siendo, ¿no? Es por eso que me hacía la reflexión como la importancia de cómo es que estamos presentando nuestros corazones y si en verdad estamos siendo arrepentidos. Sé que se nos ha repetido mucho sobre el arrepentimiento, el de arrepiéntete, ¿no? Pero mientras estudiaba, algo que decía la información era que un verdadero arrepentimiento sabemos que va de querer alejarse del pecado, ya no seguir cometiéndolo. Y algo que me llamaba la atención mucho era que en la información decía que el Señor no perdona al que se arrepiente solamente y no cambia la actitud. Ese arrepentimiento, ese perdón no está. El Señor perdona cuando hay un arrepentimiento verdadero, que es el cambio de acción, el cambio de vida, ¿no? Que ese es el verdadero arrepentimiento que deberíamos de hacer. Viendo la oración, por otro lado, la oración del publicano, en el versículo 13, en cambio, el cobrador de impuestos quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Un cobrador de impuestos se veía sometido a las tentaciones de abusar del pueblo, como ya lo había comentado, exigiendo más impuestos de lo que el gobierno romano pedía. Muchos publicanos alcanzaban las riquezas a través de ese método. En la Biblia encontramos en el siguiente capítulo el caso de Zaqueo, que pudo enriquecerse a través de ese método, y de seguro que no fue el único que empleó esa técnica para enriquecer. Por esa razón probablemente es que encontramos al publicano en el templo. Este hombre buscaba el perdón de Dios y no se atreve a encontrarlo en el ambiente familiar de la sinagoga, si no sabría que sería rechazado. Al ver esta escena, el hombre completamente roto, con un corazón vacío, ni las riquezas pueden llenarle. ¿Qué es lo que pasó con el publicano? Lo que pasa es que está completamente atormentado por su pecado y sabe que el único sitio donde puede refugiarse es en la presencia de Dios. Y es lo que pasa cuando alguien se presenta delante del Señor con un corazón arrepentido y totalmente quebrantado. Sabe que el único lugar al que puede acudir es a la presencia de Dios, y la presencia de Dios es la única que puede hacerlo sentir justificado, salvado. También podemos ver que su oración es breve, pero no pierde la eficacia porque va dirigida hacia Dios, no como la del fariseo, que va dirigida hacia el yo, ¿no? Hacia cubrir su pecado. Y eso es también lo que debemos de ver nosotros en nuestras oraciones,
que nuestras oraciones primordialmente sean dirigidas hacia Dios y no sean hacia nosotros, hacia nuestras necesidades. Tenemos necesidades, no estoy diciendo que no las presenten delante de Dios, pero sino primero agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y por lo que hemos aprendido en ese día, por su palabra, por lo que sea. También el secreto de la oración no radicaba en la postura, sino ni en las vanas palabrerías con la que oraban, sino que fueran sinceras y arrepentidas, sino que fueran sinceras con el corazón arrepentido y a quien estaba dirigido, ¿no? No estoy diciendo que no vamos a orar hincados, ¿verdad? Ni con reverencia al Señor, porque obviamente es importante tener reverencia al Señor. También podemos ver que el publicano no estaba justificándose delante de los hombres, no oró diciendo el publicano que había publicanos peores que él, o que él no hizo esto o aquello. El publicano nos hizo ver su oración, que buscaba la misericordia de Dios y estaba anhelando recibir la medicina del propio Dios que provee la situación del pecador. Como resultado de las dos oraciones, vemos que el resultado de la oración de ambos, aquel que se creía justo, en realidad tenía la cabeza en el cartel del pecador y por lo tanto estaba condenado. Mientras que el publicano, aunque se sentía pecador, al confesar su pecado regresó siendo justo a su casa por ello. La justificación en este pasaje se encuentra con la humillación y el conocimiento de nuestros pecados y por lo tanto nos da la dependencia de Dios para todo. Me gustaría leer esta frase que es de Martín Lutero. Dice: solo existen dos clases de personas en el mundo: pecadores que se sienten que son justos y justos que piensan de sí mismos que son pecadores. Eso sería todo, pero me gustaría que pensáramos y reflexionáramos si realmente qué oración estamos presentando delante del Señor. Muchas veces pensamos que ya que estamos haciendo bien nuestra oración, ¿no? Pero no podemos perder de vista que se puede presentar el yo, la arrogancia, o también si estamos presentando nuestros corazones verdaderamente arrepentidos. Eso sería todo.